Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una cordial bienvenida a la transmisión de hoy, las casas que Jesús visita. Y en esta transmisión hemos venido estudiando temas muy importantes, muy interesantes y sobre todo de actualidad para nuestra vida espiritual o para nuestra fe cristiana. Con el tema de hoy damos inicio a una nueva serie que se titula Las 40 razones bíblicas por las cuales nosotros debemos establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Y estas 40 razones están basadas en el ministerio de nuestro Señor Jesús y en el ministerio de los discípulos y apóstoles. Y estos ministerios lo encontramos en los 4 evangelios y también en el libro de Hechos de los Apóstoles y en las cartas del apóstol Pablo. Y esta serie es una serie muy interesante, puesto que nos va a transportar a ese mundo donde el Señor Jesús desarrolló su ministerio y donde los discípulos también desarrollaron su ministerio. El Señor Jesús, vamos a decir, estableció la iglesia naciente y los discípulos, pues, multiplicaron esa iglesia naciente y la convirtieron en iglesia creciente. Es por eso que los invitamos para que ustedes puedan ser parte de esta maravillosa aventura y sobre todo para que ustedes puedan disfrutar y gozar de estas bendiciones. Y también para que ustedes puedan ser parte como instrumentos de poder transmitir estas enseñanzas a otras personas. Desde el año pasado nosotros hemos venido estudiando en la palabra de Dios 3 módulos. Habíamos visto en el módulo número 1, que se titula La iglesia en las casas, el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. En el módulo número 2 veíamos cómo establecer y multiplicar la iglesia, el modelo de iglesia del Nuevo Testamento. Y en el módulo número 3 mirábamos cómo establecer ese discipulado de la iglesia en las casas. Decíamos pues que la iglesia en la casa es una iglesia de discípulos. Y en esta oportunidad, pues empezamos esta nueva temporada o esta nueva serie que nos va a dar cita en estas transmisiones en 40 presentaciones. De manera que si usted se está uniendo por primera vez, lo invitamos para que no se pierda las transmisiones que tendremos por delante. Y a la vez, lo invitamos para que usted pueda mirar en nuestro canal de YouTube, Iglesia a tu alcance TV, los otros 3 módulos que hablan con relación a esta temática. El ministerio del Señor Jesús tuvo como resultado el establecimiento de la iglesia en las casas. Para usted tal vez va a ser novedad el poder descubrir de que el modelo de iglesia que el Señor Jesús estableció fue en las casas. No es el método
que usted conoce o en el cual usted conoció su fe religiosa. No, es totalmente alejado de lo que fue el plan del Señor. Es por eso que lo invitamos para que usted no se pierda ninguna de estas eh, transmisiones. Como ya hemos mencionado, el ministerio del Señor Jesús, de los discípulos, consistió en multiplicar aquella iglesia que el Señor Jesús estableció en las casas. Y los discípulos, pues naturalmente, continuaron con ese modelo de multiplicar la iglesia en las casas. El propósito de este seminario o de esta serie es crear conciencia en usted como creyente, en usted como un seguidor de Cristo, en usted tal vez como un líder espiritual o un pastor o anciano de iglesia, crear conciencia e invitarlo a, al diseño original, para que usted pueda dar un vistazo cuál fue el diseño original y cuál fue el propósito de Cristo de establecer su iglesia. Ustedes miran en el cuadro allí, está Cristo con sus discípulos y luego al lado está una iglesia en casa de discípulos modernos. Ese es el ideal o ese es el propósito de este seminario. Es por eso que lo hemos titulado El regreso al diseño original. Y el diseño original es la iglesia en casa, la iglesia en la casa. Cristo, durante su ministerio, multitudes lo seguían en el camino, multitudes lo esperaban en el camino, multitudes lo esperaban en el punto final de destino. El Señor Jesús desarrolló su ministerio en lagos, en la orilla del mar, a la orilla de los ríos, en las plazas públicas, en las calles, en los jardines. Siempre estuvo rodeado de multitudes. Sin embargo, él prefería la iglesia en casa, la iglesia de discípulos, la iglesia con sus seguidores originales. Es por eso que cuando ustedes miran las enseñanzas que él daba en las parábolas, habían discípulos que cuando estaban en la casa comiendo, ya sea almorzando o cenando, le preguntaban a Cristo: ¿puedes explicarnos la parábola del trigo y la cizaña? ¿Puedes explicarnos la parábola del sembrador? Y él allí, en la mesa, después de disfrutar una comida, un alimento, él les explicaba. Y eso es la iglesia en la casa. Y eso es lo que nosotros vamos a descubrir a través de la Biblia. Ya mencioné los 4 evangelios, el libro de los Hechos y las epístolas de Pablo, cómo es que esta iglesia creció. Entonces, el Señor Jesús prefirió la iglesia en la casa. El Señor Jesús estableció la iglesia de discípulos. Ese es el diseño original. Ese es el modelo de iglesia del Nuevo Testamento. Una iglesia en casa, una iglesia de discípulos. ¿Para quién es este seminario? En primer lugar, es para toda persona independientemente de su sistema religioso o credo o su sistema ideológico, pero que esté interesada en estudiar el modelo de iglesia presentado en el Nuevo Testamento bíblico o el modelo de iglesia bíblico presentado en el Nuevo Testamento. Entre estas personas están los no cristianos, como lo son los judíos, los musulmanes, los hinduistas, los budistas o los espiritistas. Entre todas estas personas están los cristianos, ya sea católicos, protestantes, evangélicos, carismáticos, adventistas, testigos de Jehová, mormones y otros estudiantes de la Biblia. Además, tenemos que para toda persona incluye
a los no creyentes, ya sea ateos, agnósticos, materialistas, esotéricos, anarquistas, científicos, historiadores, críticos y hasta para los curiosos. De manera que si no está usted incluido en alguna de estas categorías, pues tiene la libertad de incluirse, porque este seminario es para todos, especialmente para aquellas personas que han asistido a los módulos que hemos desarrollado anteriormente. Mencionaba que el primer módulo fue el número 1, donde mostrábamos qué es una iglesia en casa y el por qué la iglesia debe volver a las casas siguiendo el modelo bíblico de iglesia del Nuevo Testamento. Son 10 presentaciones y usted lo puede mirar en nuestro canal de YouTube, Iglesia a tu Alcance TV, o puede usted unirse a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance, o puede usted seguirlo en nuestra fanpage de Facebook, donde dice Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. El módulo 2, ahí hemos aprendido cómo establecer esa iglesia en casa. Ahí hemos visto cómo nace, cómo crece, cómo se reproduce y cómo se multiplica de una manera exponencial para la gloria y la honra del Señor y para la salvación de muchas almas. Y en el módulo 3 hemos aprendido cómo es el modelo de discipulado del Nuevo Testamento, donde hemos aprendido a ser discípulos y a ser discípulos discipuladores. De manera que si usted asistió a estos 3 seminarios, lo que vamos a desarrollar a continuación va a ser un complemento de esta temática. Pero si usted no ha asistido a esos 3 seminarios, ya mencionamos las fuentes donde encontrarlo y pueda usted mirarlo con detenimiento. Va a ser una gran bendición. Va a cambiar sus paradigmas, va a cambiar sus conceptos a tal punto que usted va a redefinir lo que es iglesia. Entonces, lo invitamos para que usted pueda compartir esta señal, esta transmisión. Puede invitar a sus amistades para que se unan a nuestro grupo en Facebook o para que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Y si usted no se ha suscrito, pues hágalo. Al terminar estos 3 seminarios o estos 3 módulos que ya mencionamos, hemos recibido muchos mensajes de diferentes personas de todas partes del mundo. Personas como católicas, protestantes, evangélicos, agnósticos, personas que están aprendiendo de Dios, personas que están volviendo a reconciliarse con Dios. Y este contenido es para todos. ¿Por qué? Porque este contenido presenta la verdad. En algunos casos, la verdad divide y en otros casos, la verdad nos une. Y el propósito aquí es sencillamente presentar la verdad y que el Espíritu Santo haga su obra y que usted permita que el Espíritu Santo obre en su corazón. Y Él le ayudará a usted a tomar su decisión. Nosotros aquí sencillamente nos limitamos a presentar todo este contenido fundamentado con un escrito está o con un así dijo Jehová. Entre estos mensajes, pues hemos recibido algunas críticas de diferentes denominaciones. Algunas, pues, han sido muy pocas, pero quiero decirles algo, ¿no? Que todos estos grupos que nos han enviado sus comentarios o sus críticas, aunque todas ellas difieren en sus diferentes credos, dogmas, o sus diferentes doctrinas, o sus diferentes creencias, aunque difieren mucho, abismalmente entre sí, todas coinciden en un mismo común denominador, el cual es la iglesia del templo, la iglesia del edificio, las reuniones en esos edificios llamados templos o llamados iglesias. Y todas coinciden
en no estar de acuerdo en el modelo bíblico de iglesia del Nuevo Testamento, el cual es la iglesia en las casas. Pero en fin, ellos se lo pierden. Nuestra misión aquí es sencillamente presentarles la verdad. Y si usted quiere ser libre espiritualmente, quiere ser libre religiosamente, pues la verdad lo hará libre. Y la verdad no es un concepto, la verdad no es un ideal, la verdad no es una teoría, la verdad es una persona y esa persona es Cristo. Y asimismo, yo quiero felicitar a aquellas personas que son dirigentes de iglesia, que son líderes de iglesia, ya sea ancianos, ya sea pastores, que han abrazado esta visión de la iglesia en casa, el modelo de Cristo, de la iglesia del Nuevo Testamento, y que han decidido volver al diseño original de establecer la iglesia en casa. ¿Cuál es la estructura de este seminario? En primer lugar, vamos a ver a Cristo obrando en su ministerio y cómo es que Él funda o establece esa iglesia naciente. Estamos hablando del modelo original de iglesia del Nuevo Testamento. Él la estableció en las casas. En segundo lugar, vamos a ver a los discípulos que ellos, vamos a decir, expandieron la iglesia creciente, la desarrollaron y la multiplicaron en las casas, en toda Jerusalén, Judea, Samaria, Galilea, y luego con el apóstol Pablo hasta todos los confines del imperio romano. Y también vamos a ver aquí qué era lo que ellos creían como apóstoles, como discípulos, cuáles eran sus enseñanzas y discipulado. Y vamos a ver también aquí, como ya mencioné, la obra del ministerio del apóstol Pablo en expandir la iglesia en las casas fuera del territorio o de los límites de Israel. El libro de texto que usaremos son dos versiones antiguas. La versión antigua, Reina Valera 1909, y la versión antigua, Reina Valera purificada 1602. Y luego hay una Biblia moderna llamada Reina Valera Gómez. Y si usaremos alguna otra versión en su momento, haremos referencia de la versión que usaremos. El propósito de este estudio es descubrir ese modelo de iglesia que Cristo fundó, la iglesia en casa, la iglesia del diseño original. Y entonces, vuelvo a mencionar que el propósito de este seminario es invitar y motivar para que nosotros volvamos al modelo de Cristo, para que nosotros volvamos al diseño original de la iglesia en casa y crear conciencia para que nosotros dejemos de ir a la iglesia, y entiéndase por iglesia templo, y para nosotros ser iglesia, para nosotros convertirnos en iglesia. En este fascinante y emocionante estudio, en el cual descubriremos las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en casa, el Señor estará obrando en nuestros corazones y yo estaré orando por ustedes. Y hay aquí una gran pregunta. ¿Por qué 40 razones? Es una pregunta muy interesante. En la Biblia, el número 40 tiene dos significados muy, muy necesarios de que nosotros los podamos entender y comprender. El primer significado es que el número 40 en la Biblia representa un proceso de transformación total para dar comienzo o para dar un nacimiento a una nueva etapa para algo mejor y glorioso. Eso es un significado del número 40. Es muy interesante. Y el segundo significado del número 40 es que el número 40 significa un tiempo de gracia,
un tiempo de oportunidad. Es un llamado para arrepentirse y para comenzar una nueva vida. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, a Moisés en el desierto, a él le llevó 40 años para vivir en Madián, para desaprender lo que había aprendido en Egipto y para aprender lo que significa ser un pastor en Madián. Y ese proceso fue un proceso de transformación total. Yo le puedo citar muchos ejemplos, pero ese no es el propósito del estudio de esta noche, ni de este seminario. Pero el segundo propósito es un llamado al arrepentimiento. Cuando Jonás fue a Nínive, su único mensaje que él predicaba era: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y eso era un mensaje de llamado al arrepentimiento. Lea el libro de Jonás y usted va a tener toda la historia completa. Ahora, ¿por qué menciono estos dos significados? Porque el propósito de este estudio es que cuando usted termine esta serie, pueda el Señor, o mejor dicho, pueda usted permitir que el Señor obre en su corazón esa transformación total y deje esa vida de religiosidad y se convierta en una vida de relación con el Creador, con el Salvador. Y que usted deje esa vida muerta y vacía del templo y del edificio y comience a experimentar los grandes raudales de bendición de vivir una vida cristiana y de relación con Cristo en una iglesia en la casa. Y en segundo lugar, si usted hasta la fecha, ya sea consciente o por ignorancia, ha cometido errores de cómo ha sido su vida religiosa, es el tiempo que Dios le da para que usted se arrepienta de haber estado en un sistema religioso mundano, de haber estado en una religiosidad muerta, y que usted se arrepienta de eso y dé paso a esa nueva vida de establecer en su casa una iglesia en la casa, tal como es el modelo de iglesia del Nuevo Testamento que Cristo fundó y la que los discípulos multiplicaron. Como ya mencioné, estas razones nos motivarán para poder establecer iglesias de discípulos, tal como fue el modelo de Cristo y el modelo de los discípulos. Y al descubrir estas razones, motivarlos e invitarlos para que tomamos la decisión de volver al modelo de Cristo, de volver al diseño original, de establecer la iglesia en casa y multiplicarla en las casas. El Señor Jesús, ya mencionamos, que en su ministerio terrenal multitudes lo seguían, pero él prefería la iglesia en la casa, la iglesia con los discípulos. Y es más, él tenía un círculo íntimo que eran tres: Pedro, Santiago y Juan. Juan 17:1 dice, por ejemplo: después de 6 días Jesús toma a Pedro y a Jacobo, o sea, Santiago, y a Juan su hermano, y los lleva arriba a un monte alto aparte. Es decir, Jesús buscaba siempre esa intimidad de un número más pequeño, de un número más íntimo. Y todo esto, lo que me motivó a mí preparar estas enseñanzas, es porque viene un gran avivamiento de escala global, de escala mundial. Y para hacerles tomar conciencia de que estamos viviendo el fin del tiempo del fin. Y si usted es cristiano, usted es un hijo de Dios, que sea usted consciente de que las profecías se están cumpliendo en sus días
y sobre todo en esta década que termina el 2030, vamos a experimentar cambios a pasos agigantados en estos 8 años que restan de esta década, donde usted se va a quedar sorprendido de las cosas que van a ocurrir en los diferentes marcos, ya sea en el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto religioso, van a ocurrir cambios. Y esos cambios tienen que ver con supresión de libertades, a tal punto que ya no se va a poder usted reunir más en lugares públicos como templos o edificios llamados iglesias, sino que por ley usted va a estar obligado a reunirse en las casas. De manera que tenemos que prepararnos. Y si tenemos esa responsabilidad como hijos de Dios de dar el último mensaje de llamado al arrepentimiento al mundo, pues tenemos que prepararnos desde ahora. De manera que usted no está escuchando esto por casualidad. Es porque Dios está guiando esto. Y Dios lo está llamando para que usted se enliste, usted se enrole en este movimiento de escala mundial, el cual es la iglesia en casa. Y llevar la iglesia en casa al alcance de los no alcanzados. Ese es el propósito. Volver al diseño original, volver a esa iglesia que Cristo fundó en el Nuevo Testamento, nos revela cuál va a ser la iglesia del tiempo del fin. Muchas personas hoy en día están ocupadas en hacer la iglesia en lugar de ser ellos la iglesia, en lugar de ellos convertirse en la iglesia. Otro grupo de personas están ocupados en esa, entre comillas, iglesia llamada templo, llamada edificio o llamada organización o llamada denominación, y se olvidan del Señor de la viña, que es Cristo, nuestro Salvador. Cristo advirtió que su iglesia en todo tiempo pasaría tiempos difíciles. Él prometió estar con ella, con su iglesia, en tiempos difíciles. La iglesia de Cristo Jesús nunca será vencida porque tiene la garantía de aquel que dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, mas confiad, yo he vencido al mundo. En la manera en que Dios nos guíe en este largo viaje de sencillez, recordemos de dónde hemos venido, recordemos de dónde hemos salido. Somos la iglesia que transformará al mundo, somos la iglesia que trastornará al mundo, tal como lo hicieron la iglesia de los discípulos. El cambio que experimenta la iglesia es innegable. Somos parte de un ejército de Dios que vamos a cambiar el mundo para que Dios y no el hombre sea el que se lleve toda la gloria. Somos la iglesia del tiempo del fin. Habacuc 1:5 dice: mirad entre las naciones y ved y maravillaos y asombraos, porque una obra será hecha en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Dios está dispuesto a hacer grandes cosas, grandes hazañas, grandes proezas. Si tú quieres ser parte de esta gran proeza, enrólate o enlístate en este movimiento mundial. Pero si tú quieres ser un espectador pasivo, espero que no te lamentes cuando tengan que ocurrir todas estas cosas que Dios quiere hacer. Apocalipsis 18:1 dice: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo y teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Ese ángel en Apocalipsis 18 es el cuarto ángel que sigue a los 3 ángeles de Apocalipsis 14.
Y este cuarto ángel representa a la iglesia en la casa, que dará ese mensaje de pregón al mundo entero. Y cuando esta iglesia representada en ese ángel predique este evangelio de último llamado para el fin del mundo, entonces será como una luz que alumbrará en toda su gloria la bendición del Señor. Hay momentos en la historia de la vida de la iglesia en la que Dios irradió luz por su reino en cierta región o país, comenzando con un nuevo movimiento. Pero no creo que a lo largo de todo este tiempo hayamos tenido algo como lo que está aconteciendo ahora mismo. Es decir, ese movimiento de la iglesia en casa, ese despertar de la iglesia en casa, ese deseo de volver al diseño original, ese deseo de volver a la iglesia del modelo del Nuevo Testamento. Dios está derramando su luz y está hablándole a las personas de todo el planeta en diferentes culturas, en diferentes lenguas, en diferentes estilos de vida, pero el mismo mensaje. Vuelvan al diseño original, establezcan la iglesia en casa. Pienso que es el prólogo a un despertar de gran escala mundial, el cual nunca antes ha sido visto desde los comienzos del primer siglo. La iglesia alrededor del mundo está atravesando grandes cambios sin precedente alguno. Dios está llevando a su pueblo por un largo viaje, aunque siempre lo ha estado haciendo. Esto es más como un regreso a la sencillez, un regreso al diseño original, un regreso al tiempo de los apóstoles. Este es un regreso a la sencillez, un regreso a la visión de la iglesia en casa. Esto podría ser revolucionario e inclusive puede ser el regalo más valioso que la humanidad pueda recibir para este tiempo del fin. Dios continuará haciendo cosas grandiosas, porque por todas partes del mundo la gente cristiana en general están dejando a un lado la iglesia tradicional, la iglesia del templo, la iglesia de organización, la iglesia de denominación, para abrazar la visión de la iglesia en casa. Se estima que hay miles de iglesias de hogares en todo el mundo. Las iglesias están tomando lugar donde 2 o 3 están reunidos. Eso es iglesia según la enseñanza del Señor Jesús. Cuando Jesús caminó en esta tierra, pasó la mayoría de su tiempo con 12 personas. Fue su propia vida compartida. Él encomendó la misión de alcanzar al mundo. Fue algo arraigado y orgánico que el cristianismo se propagó rápidamente. En tan solo 6 meses, ellos llenaron Jerusalén. El corazón de Dios es el de atraer a las personas a sí mismo, y eso se debe dar a conocer como una prioridad. El problema para muchos es que en el mundo cristiano lo único que sabemos de iglesia es lo que la iglesia tradicional nos ha enseñado. Ya mencionamos la iglesia del templo, la iglesia del edificio, que no es bíblico, es mundano. Y tenemos que volver al plan de la iglesia del Nuevo Testamento. Dios está revelando una nueva forma de hacer las cosas para prepararnos para el tiempo del fin. Está derramando un vino nuevo, el cual requiere un tipo de odre diferente, de odre nuevo. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros nos reunimos? ¿Cuál es la diferencia aparte de las dimensiones de un local de 4 paredes llamado templo o edificio? Pues esto no tiene que ver con implantar un nuevo sistema diferente, ¿no? Esto tiene que ver con volver al diseño original, con volver a la iglesia en la casa. La idea es permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros y que nosotros no nos interpongamos en el camino. Hay varios puntos que podamos tratar cuando nos reunimos y que animan a la comunidad para crear un ambiente donde el Espíritu Santo pueda dirigir la iglesia.
o pueda hacer su obra, tal como el Señor Jesús lo delegó en Hechos 1 al 8, cuando le dijo a sus discípulos: y recibiréis poder, y el Espíritu Santo los acompañará todos los días hasta el fin del mundo. Básicamente lo que Dios está diciendo es: regresen a mí, regresen a mi palabra, regresen al cristianismo original del Nuevo Testamento y cambiará el mundo. Regresen al diseño original de la iglesia en la casa. Regresen al modelo de Cristo, una iglesia en casa, una iglesia de discípulos. Es por eso que hemos denominado a este seminario las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Y cada semana iremos presentando una razón. ¿Y cuáles son esas razones? En primer lugar, las casas son lugares de adoración. Las casas son lugares de sanidad, aun cuando estemos ausentes. Las casas son lugares de sanidad y liberación. Las casas son lugares de perdón de pecados y testimonio. Las casas son lugares para reclutar obreros para el ministerio. Las casas son lugares de resurrección y vida. Las casas son lugares de señales y milagros. Las casas son lugares de evangelismo y discipulado. Las casas son lugares de enseñanza y revelación. Las casas son lugares de ungimiento espiritual. Las casas son lugares de comunión y pacto. Las casas son lugares de entrenamiento de obreros. Las casas son lugares de compartir el testimonio. Las casas son lugares de liberación y bendición. Las casas son lugares de reconciliación y servicio. Las casas son lugares de servir a Dios y recibir a Cristo. Las casas son lugares de exhortación y corrección. Las casas son lugares de lecciones de gracia y libertad. Las casas son lugares de salvación para los perdidos. Las casas son lugares de conversión y restitución. Las casas son lugares de encuentro personal con Jesús. Las casas son lugares de milagros para que la gente crea. Las casas son lugares de compañerismo y convivencia. Las casas son lugares de revelación del plan y el amor de Dios. Las casas son lugares de santidad y salvación de la familia. Las casas son lugares de servicio, ejemplo y humildad. Las casas son lugares de manifestación del Espíritu Santo. Las casas son lugares de predicación y de enseñanza de Jesús. Las casas son lugares de persecución y aflicciones. Las casas son lugares de sanación y recibir el Espíritu Santo. Las casas son lugares de bautizar en agua y crear y dar bienvenida a los nuevos creyentes. Las casas son lugares de visitaciones de ángeles y llamado al servicio. Las casas son lugares de visiones y revelaciones de Dios. Las casas son lugares de descenso del Espíritu Santo y el bautismo en agua. Las casas son lugares de oración e intercesión y vigilia. Las casas son lugares de salvación y bautismo en agua. Las casas son lugares de multiplicar iglesias en casa. Las casas son lugares para hospedaje y revelación profética. Las casas son lugares para predicar el reino y enseñanza a Cristo. Las casas son lugares de expansión del reino, la gracia y la paz en Cristo Jesús. Apreciado amigo, apreciado hermano, cada una de estas razones bíblicas la iremos presentando con su respectiva base bíblica cada semana, de manera que no te pierdas este interesante seminario. La iglesia debe volver a las casas. Cristo es el que la sostiene en sus manos. Cristo es la roca cuya iglesia permanecerá aunque se desplomen los cielos. ¿Quieres unirte al sueño de Dios? ¿Quieres compartir esta visión? ¿Quieres cumplir la misión? ¿Quieres ser un discípulo que tome esta decisión? Pues el Señor te invita para que tú no te pierdas ninguna de estas presentaciones. Ahí están nuestras vías de contacto y el Señor pues quiere usarte como canal de bendición.
Estamos dispuestos para recibir cualquier inquietud, pregunta o comunicación con nosotros, y con todo el amor de Dios, con el corazón en nuestras manos, nosotros compartiremos estas hermosas lecciones. Y así como esto te sirve de bendición, te pedimos que compartas esta señal, que puedas invitar a tus amigos para que se unan al grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. O para invitar a tus amistades y contactos, enviándoles el link de nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV. Suscríbete si aún no lo has hecho. Oremos. Nuestro Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque aún todavía confías en nosotros y nos estás llamando para poder ser parte de este gran ejército con el cual tú quieres dar el último pregón al mundo a través de la iglesia en las casas. Señor, bendice este ministerio, bendice esta visión, y a toda persona que mire esta transmisión, tócale su corazón para que pueda ser sensible a tu llamado y pueda unirse a este gran movimiento de escala mundial de la iglesia en casa para alcanzar a los no alcanzados. Gracias, en el nombre del Señor Jesús te lo agradecemos. Amén. Que Dios te bendiga y nos reencontramos la próxima semana para una nueva transmisión. Bendiciones.